El juez se inclinó hacia adelante, sonriendo con suficiencia. ¿Crees que puedes ser más listo que yo? El adolescente, vestido con una camiseta sencilla, no dijo nada, simplemente abrió su expediente. Para cuando terminó de hablar, las manos del juez temblaban. El jurado lo miraba con incredulidad, y la verdad sobre la verdadera identidad del chico había conmocionado a toda la sala. Las pesadas puertas de roble de la sala 3 se abrieron con un crujido, y el zumbido constante de las voces de los periodistas aumentó al instante, las cámaras disparando como insectos mecánicos ansiosos por capturar la primera imagen del extraño espectáculo que todos se habían reunido para presenciar. Un grupo de curiosos se inclinó hacia adelante en sus bancos como si estuvieran asistiendo a una función de teatro, mientras una fila de abogados curtidos se sentaba a un lado de la sala, con sus trajes impecables y la mirada penetrante. En contraste con el escenario, que era el suelo de madera pulida de un tribunal, el aire estaba cargado de expectación justo antes de que se levantara el telón. En el centro de todo, de pie junto a la mesa del acusado, se encontraba un adolescente, de no más de 16 o 17 años, vestido con una sencilla camiseta gris y vaqueros descoloridos, con el pelo ligeramente despeinado y una postura aparentemente insegura. Apretaba una carpeta manila contra el pecho como si fuera un escudo, con la mirada baja y los labios apretados en una fina línea. Inclinado hacia adelante en el estrado, el juez, un hombre alto con un rostro marcado por el desdén permanente, se ajustó las gafas y sonrió. ¿Crees que puedes engañarme? Su voz rezumaba sarcasmo, y cada sílaba se pronunciaba lentamente para la máxima humillación. La sala rió entre dientes. Algunos incluso rieron abiertamente, como si la idea de un joven en un escenario tan serio fuera demasiado absurda para tomarla en serio. El adolescente no respondió. Simplemente levantó la cabeza. Su mirada se cruzó con la del juez por primera vez, y en ese instante algo cambió. Apenas un destello, pero desapareció antes de que nadie pudiera identificarlo. El juez continuó hojeando con determinación una pila de papeles frente a él. «Esto no es un club de debate escolar», dijo. «Estás en un tribunal. Aquí no se juega». El fiscal, un hombre de hombros anchos y voz potente, le sonrió al chico como un gato que observa a un ratón atrapado en un rincón. Continuó: «Creo que todos sabemos cómo va a terminar esto. Su señoría, esto es una pérdida de tiempo para el tribunal». La risa del público volvió a crecer, como la marea que sube contra un malecón. El chico no se movió. Tenía las manos blancas alrededor de la carpeta y sus ojos no decían nada. El flash de una cámara captó la curva de su mandíbula, la leve sombra de un moretón cerca de la sien, detalles que algunos notarían más tarde, cuando el caso se convirtiera en noticia de primera plana. El juez dijo, negando con la cabeza: «Sospecho que todos aquí están ansiosos por ver qué tan rápido se derrumba esta pequeña farsa». Añadió: «Casi me tienta desalojar la sala». Su tono era burlón, pero debajo había una extraña ansiedad, como si ya saboreara la humillación que esperaba presenciar. El alguacil, rígido a un lado, miró al chico con una mezcla de lástima y curiosidad. Los papeles del fiscal se movían ruidosamente mientras preparaba su alegato inicial, claramente seguro de que el juicio terminaría antes de la hora del almuerzo. El adolescente colocó la carpeta sobre la mesa de la defensa, mientras avanzaba lentamente, sus zapatillas chirriando suavemente contra el suelo pulido. Sus manos permanecieron quietas por un breve instante, sin temblar. Si alguien hubiera prestado más atención, habría notado el cuidado con el que controlaba sus movimientos y lo silencioso que era. Sin embargo, nadie en la sala esperaba nada más que vergüenza de él. No tenía abogado a su lado, ningún equipo con el que consultar, solo él mismo y esa carpeta desgastada. El juez se recostó en su silla, golpeando el estrado con el bolígrafo. «¿Y bien? ¿Piensan hablar o deberíamos proceder directamente a la sentencia?» Casi imperceptiblemente, los labios del chico se curvaron en una especie de sonrisa, pero no lo era del todo. No respondió a la pregunta del juez. En cambio, abrió la carpeta con cuidado, revelando una pila ordenada de documentos con pestañas de colores perfectamente espaciadas. Intuyendo que quizás, solo quizás, esto no iba a ser tan rápido y aburrido como habían anticipado, los periodistas crujieron el cuello y algunos volvieron a levantar sus cámaras. La mirada del chico recorrió la sala, deteniéndose brevemente en el jurado. Por primera vez, algunos parecían inquietos, como si se dieran cuenta de que no estaban a punto de presenciar una demolición unilateral, sino quizás algo mucho más inesperado. A pesar de su compostura, la risa de los últimos escaños persistió y se extendió entre la multitud como un saludo despreocupado. El juez golpeó el mazo una vez, con impaciencia. «Prosiga, señor, como se llame».
El chico finalmente habló, con voz serena, clara y sin el temblor nervioso que todos esperaban. Habló con serenidad. Me llamo Daniel Carter, y lo único que hará perder el tiempo al tribunal antes de este día es este juicio, Su Señoría. El zumbido distante del aire acondicionado se oía a lo lejos mientras la sala se sumía en un silencio repentino. La sonrisa burlona del fiscal se desvaneció por una fracción de segundo, las cejas del juez se arquearon, y en algún lugar entre los reporteros, una cámara disparó 2 veces rápidamente para grabar el momento exacto en que la narrativa en esa sala comenzó a cambiar. Alisándose la corbata, el fiscal se acercó al centro de la sala como un artista que sube al escenario para un acto que ha ensayado cientos de veces y se levantó de su asiento con la confianza despreocupada de quien ya tiene el final de esta historia escrito en su mente. Como cebo para que Daniel empezara a titubear, su primera pregunta fue directa e incluso burlona. «Señor Carter, ¿comprende siquiera los cargos contra usted?» Las palabras fueron lentas, condescendientes, con ese aire de suficiencia que provoca la risa del público, y de hecho, una risita discreta recorrió la galería. Sin embargo, Daniel no parpadeó ni parpadeó. En cambio, ajustó el documento superior de su carpeta y respondió con una precisión milimétrica. «Sí, lo entiendo, pero también entiendo que la forma en que los ha formulado viola mi derecho constitucional a un juicio justo, según Brady contra Estados Unidos. Maryland, 373 US 83. La risa se detuvo en seco y la sala se congeló. La sonrisa segura del fiscal se transformó en confusión, y el juez dejó de escribir. Aunque parecía no saber a qué objetar, el fiscal dijo instintivamente, «Objeción». El juez respondió, inclinándose hacia adelante con interés, pues incluso conocía el precedente que Daniel había citado, que no era el tipo de referencia que haría un estudiante de derecho de primer año, y mucho menos un adolescente. El fiscal lo intentó de nuevo tras sacudirse la cabeza y forzar una risita. Se paseó de un lado a otro, diciendo, «Comencemos con los hechos de la noche en cuestión». No es cierto que lo encontraron en el lugar de los hechos sin explicación. La expresión de Daniel era ligeramente divertida, con una ligera inclinación de cabeza. Su voz, más aguda esta vez, dijo, «Objeción, caracterización errónea». La declaración presupone hechos que no constan en las pruebas, como en el caso del Estado contra Prunty, 2014 NJ 134, donde el tribunal determinó que insinuar culpabilidad sin pruebas es perjudicial. Algunos jurados intercambiaron miradas y arquearon las cejas mientras un murmullo llenaba la sala. Aunque jamás lo admitiría, el juez, ahora visiblemente intrigado, miró al chico con algo parecido al respeto. El fiscal aminoró el paso, interrumpió su ritmo inicial, y Daniel aprovechó la pausa. «Y ya que estamos en el tema», añadió, «aún no ha proporcionado la cadena de custodia de las supuestas pruebas que utiliza en mi contra. Según las normas probatorias establecidas, cualquier cosa que presente es inadmisible sin ella. Un golpe, no una pregunta, eso fue lo que fue». El fiscal cambió de postura como si el suelo bajo sus pies se hubiera vuelto inestable al apretar la mandíbula. Un secretario que antes había estado frunciendo el ceño se inclinó ligeramente hacia adelante en la mesa de la defensa, reemplazando el aburrimiento por interés. Los jurados, que momentos antes habían mirado a Daniel con cierta lástima, se erguían, agudizando la atención con cada palabra mesurada. «Señor Carter, ¿intenta darme un sermón sobre derecho?», preguntó el fiscal, intentando mantener la autoridad de su voz. Daniel respondió con un tono tranquilo y firme. «Para nada. Simplemente me aseguro de que este tribunal recuerde que está obligado por él». Algunos al fondo ahogaron la exclamación al oír el golpe. El fiscal entrecerró los ojos y cambió de táctica. Aunque esté citando ejemplos, carece de experiencia real. Esto es real, no hipotéticas de un libro de texto. Los labios de Daniel se curvaron ligeramente. Afirmó, «Cuando los hechos son claros, la experiencia es irrelevante. La ley se aplica igual, tengas 18, 80 o cualquier edad intermedia. Además, tus propios testigos contradicen tu cronología, así que no cuadra». Abrió otra sección de su carpeta y deslizó un papel sobre la mesa de la defensa para que el fiscal pudiera verlo. «Esta es la declaración jurada del agente Grant, con fecha de las 9:45 de la noche, donde afirma haberme visto en un lugar. Sin embargo, a las 9:44 de la noche, la prueba C, su grabación de vigilancia, me sitúa en un lugar diferente. Es un error fatal, no una discrepancia menor». El único sonido en la sala era el suave clic de la cámara de un reportero, rompiendo el silencio atónito. El fiscal abrió la boca, la cerró y miró al juez como esperando ayuda.
No hubo respuesta. El juez había perdido la sonrisa y ahora observaba a Daniel con atención y precisión. El joven habló con claridad, ligeramente inclinado hacia atrás, con calma y precisión. Amablemente le aconsejó: «Puede proceder, pero si lo hace, tendré que solicitar la desestimación por mala conducta de la Fiscalía por presentar a sabiendas pruebas contradictorias». Fue una decisión arriesgada, pero no pareció descuidada. Más bien, parecía inevitable. Los miembros del jurado volvieron a mirarse, esta vez con algo parecido a admiración. Incluso el taquicardio de los dedos de la taquígrafa se detuvo por una fracción de segundo, como si el cambio de poder la hubiera pillado desprevenida. El fiscal carraspeó. Forzó una sonrisa tensa e intentó seguir adelante, pero la arrogancia había desaparecido de su paso. Después de que Daniel hiciera la primera sangre, el equilibrio de la sala cambió. La compostura del adolescente no era fingida. Era control, deliberado y preciso, el tipo de control que inquietaba a los abogados veteranos. Aunque la multitud aún no conocía toda su historia, sabía instintivamente que esta no era la humillación que habían venido a ver. Este era el comienzo de algo muy diferente. La mente de Daniel vagó brevemente hacia el inicio del camino que lo había traído hasta allí, a ese momento donde el futuro y el destino de su hermano pendían de un hilo, en lugar de la sala del tribunal mientras el fiscal regresaba a su mesa a trompicones. Los ojos del jurado seguían fijos en Daniel. Las imágenes, claras e implacables, aparecieron de repente. Se vio a sí mismo con 8 años, de pie en un pasillo frío y resonante del orfanato del condado, con las manitas metidas en los bolsillos de una sudadera desgastada, mirando la puerta por la que sus padres habían salido por última vez. Habían muerto en un accidente, dejándolos a él y a su hermano mayor, Michael, solos en un mundo a que no le importaba gran cosa, y eso era todo lo que se les había explicado. Michael tenía 16 años entonces y ya luchaba por mantenerlos juntos, pero en cuestión de meses, el sistema los había metido en hogares de acogida separados. Mientras repasaba las últimas palabras de Michael: «Sé listo, Danny», Daniel recordó la agonía de esa separación y las noches que pasó despierto en casa de un desconocido escuchando el zumbido del tráfico. No pueden controlar tus pensamientos. Al principio, no estaba seguro de qué hacer con ese consejo. La escuela se convirtió en un refugio, pero no fue suficiente. Necesitaba más que lo que los profesores le daban en hojas de ejercicios delgadas y conferencias aburridas. Entonces, una tarde lluviosa, buscando refugio, se adentró en la biblioteca pública de la ciudad. Lo envolvió el aroma a tinta y papel, que le pareció seguro y familiar. Empezó con lo que había en el estante más cercano: misterio, historia o cualquier otra cosa, pero lo que realmente despertó su interés fueron los voluminosos libros polvorientos de la sección de Derecho. Le intimidaba su tamaño y el idioma que hablaban. Ese primer día apenas llegó a leer 10 páginas, pero algo en el ritmo del lenguaje, la precisión, la lógica, lo atrapó. Regresó los días siguientes hasta que los bibliotecarios lo conocieron por su nombre. Se acomodó en una rutina interminable con los años. La escuela durante el día, la biblioteca hasta el cierre y una habitación con poca luz donde estudiaba diccionarios jurídicos prestados, subrayando términos y comparando casos. Se comió las transcripciones judiciales, leyó decisiones importantes y aprendió a hacer las cosas. A los 13 años, podía citar precedentes más rápido que la mayoría de los estudiantes de Derecho. A los 14, ya estaba sentado tranquilamente en la trastienda de los juzgados, tomando notas que nadie le pedía, observando a los abogados ascender y caer gracias a su preparación. Algunos secretarios incluso respondieron a sus preguntas después de que dejaron de rechazarlo. Divertido por la persistencia del chico, un juez jubilado comenzó a darle expedientes antiguos para que practicara, sin darse cuenta de la seriedad con la que el chico los tomaría. Pero el arresto de Michael marcó un punto de inflexión. Cuando Daniel recibió la llamada, tenía 15 años y estaba sentado en un cubículo de la biblioteca. Dijeron que se trataba de un robo a mano armada, un golpe fallido en una licorería. El caso contra Michael parecía irrefutable: grabaciones de seguridad, testigos presenciales, incluso huellas dactilares. Pero Daniel conocía a su hermano mejor que nadie. Aunque Michael había cometido errores a lo largo de su vida, este no era uno de ellos. Daniel lo visitó mientras estaba en la cárcel y presenció la derrota y la renuncia de su hermano tras escuchar a todos los defensores públicos de turno decirle que no había esperanza. Michael le había dicho a través del cristal: «Olvídalo, Danny. Solo disfruta de tu vida». Pero Daniel no pudo. Examinó el expediente de Michael con la misma obsesión que había aplicado a 1000 problemas hipotéticos esa noche en su estrecha habitación. También descubrió algo. Era pequeño,
una inconsistencia en la fecha y hora del informe policial comparado con las grabaciones de vigilancia, pero suficiente para plantear preguntas. Solicitó acceso a las pruebas, escribió cartas y presentó mociones. La mayoría fueron ignoradas, pero su persistencia atrajo la atención de un grupo local de asistencia legal. Extraoficialmente, un abogado aceptó ser su mentor y enseñarle a estructurar argumentos y objeciones para que se mantuvieran. Cuando Daniel finalmente presentó el examen de abogado, algo inusual para alguien de su edad, aprobó, sin apenas ser noticia porque nadie pensaba que realmente ejercería. Sin embargo, estaba sustituyendo a su hermano en un juicio público porque todos los demás abogados se habían marchado. La mente de Daniel seguía lúcida, alimentada por cada noche en la biblioteca, cada hora dedicada a analizar un caso que nadie creía que un niño pudiera entender. El fiscal intentaba recuperar el control de la narración con la voz monótona. Con las manos fuertemente apretadas y el rostro cubierto por una máscara de desesperanza y terror, Michael estaba sentada en la sección familiar, al fondo de la sala. Daniel cruzó la mirada con su hermano brevemente, lo justo para hacerle saber: «No estoy aquí para intentarlo, estoy aquí para ganar». El juez, antes sonriente, ahora miraba a Daniel con los ojos entrecerrados. Su anterior condescendencia había dado paso a algo más agudo, la cautela, y la tensión en la sala aumentaba con cada minuto que pasaba. Como si determinara el momento ideal para atacar, se recostó en su silla y tamborileó con el dedo en el reposabrazos con un ritmo lento y pausado. Luego se inclinó hacia adelante y dijo: «Señor», con una leve mueca, «Carter, dado que parece tener un sólido conocimiento de la ley, ¿podría explicar su estrategia en caso de que el artículo 12b del Código Judicial del Estado comprometa su propia defensa?» Su tono era suave, casi informal, pero Daniel lo reconoció de inmediato. No era una pregunta real, era un cebo. El artículo 12b era un oscuro tecnicismo procesal oculto en el Código Estatal, uno que podía utilizarse como arma para bloquear la admisión de ciertas pruebas presentadas fuera de plazo. Incluso los abogados con experiencia lo pasaban mal cuando ocurría por accidente. La galería se inclinó hacia adelante cuando el fiscal se levantó, percibiendo una oportunidad. Al principio, Daniel no se movió. A pesar de que ya había planeado 3 maneras diferentes de evitar la pregunta, la dejó en el aire como si estuviera pensando en ella. «El artículo 12b», dijo finalmente con voz firme, «se aplica solo cuando el tribunal no ha tenido causa razonable para permitir pruebas suplementarias después de la fecha límite de presentación». Antes de añadir: «En este caso, Su Señoría, la Fiscalía retuvo material de descubrimiento que solo se obtuvo a través de mis propias citaciones la semana pasada, lo que significa que la demora se debió completamente a la mala conducta de la parte contraria». Se tomó un momento para asimilar sus palabras. El juez disimuló rápidamente el gesto de su frente. «No obstante, señor Carter, la regla es muy clara». «Con todo respeto», dijo Daniel en un tono respetuoso pero firme, «la regla es clara, pero también lo es la regla 26 de las reglas federales de procedimiento civil, que exige la divulgación completa de las pruebas. Según Cahill Sube, el tribunal está obligado a permitir excepciones cuando una de las partes obstruye dicho proceso. Bitley, 514 US 419, donde la Corte Suprema dictaminó que, independientemente de la intención, la supresión de pruebas a favor del acusado viola el debido proceso. Incluso los jurados, que antes habían sido observadores indiferentes, ahora miraban al chico como si estuviera reescribiendo el guión frente a ellos mientras el ambiente cambiaba. Aunque Daniel no había terminado, el rostro del fiscal se tensó y su mirada se dirigió al juez como si pidiera ayuda. Se acercó a la mesa de pruebas y sacó una carpeta delgada marcada como «Prueba J». Declaró: «Esta es una declaración jurada de un analista forense que confirma que las huellas dactilares en la caja registradora de la tienda no pertenecen a mi hermano, Michael Carter, ya que estamos tratando pruebas complementarias. Además, las huellas parciales descubiertas corresponden a un sospechoso diferente, objeto de una investigación independiente por un caso de robo a mano armada». Se escucharon exclamaciones de asombro en la sala, y las teclas de la taquígrafa se aceleraron mientras se apresuraba a capturar cada palabra. Daniel estaba preparado, y el fiscal comenzó a objetar. Se giró hacia él y dijo: «Permítame recordarle que ya ha introducido el análisis de huellas dactilares como parte de su caso principal, lo que abre la puerta a pruebas de refutación». Antes de que diga «inadmisible», dijo. El bolígrafo del juez, que estaba a punto de escribir algo, se detuvo en el aire. Las palabras de Daniel no solo eran precisas, sino precisas, el tipo de precisión que no dejaba lugar a refutación fácil. Y el mismo informe del analista señala que,
La marca de tiempo en las grabaciones de seguridad que ha presentado fue alterada por casi 6 minutos. Continuó Daniel, con un tono lo suficientemente agudo como para atraer la atención de todos en la sala. Mi hermano está fuera de la escena del crimen en el momento exacto en que ocurrió el robo durante esos 6 minutos. La sala quedó en completo silencio. Daniel vislumbró miedo en los ojos del juez mientras el fiscal tragaba saliva, con la nuez de Adán subiendo bajando. No era el miedo del chico, sino la posibilidad de lo que esta línea de investigación revelará. Daniel fijó su atención en el juez mientras se giraba hacia el estrado. Señoría, también me veo obligado a señalar que la empresa contratada para manejar las grabaciones de seguridad es propiedad de un holding en el que su primo es accionista mayoritario. Las palabras cayeron como un trueno. El alguacil tuvo que pedir una orden debido a los murmullos que siguieron a la exhalación colectiva. Mientras se agarraba al borde del estrado con los dedos, el juez apretó la mandíbula. Carter se está acercando peligrosamente al desacato, dijo, con voz más baja. Daniel no se inmutó. Con todo respeto, señor, voy justo donde me lleva la verdad. El juez intentó reafirmar su autoridad, pero Daniel se negó a ceder ni un instante. Los dos se quedaron mirándose fijamente un instante. El joven regresó a su mesa, deslizó la declaración jurada frente al secretario y se sentó con las manos aún sobre la carpeta. En la sala, el cambio era palpable. La trampa que el juez le había tendido había sido desmantelada y se había vuelto contra él, dejando no solo a la fiscalía, sino quizás incluso al propio tribunal, bajo la sombra de la duda. Tras las últimas palabras de Daniel, se hizo un silencio tan largo que parecía vibrar en el aire, extendiéndose por todos los rincones de la abarrotada sala. Como si acabaran de presenciar un momento que se repetiría en los noticieros durante semanas, los periodistas miraban fijamente sus pantallas con los dedos congelados sobre el teclado. Los jurados se removieron en sus asientos, con el peso de lo que acababan de escuchar oprimiendo con más fuerza que cualquier argumento hasta el momento. El control, antes seguro, del juez sobre el procedimiento se le escapaba como el agua mientras miraba los papeles que tenía delante, con el rostro pálido bajo las luces fluorescentes. El fiscal intentó recomponerse, pero le empezó a sudar la sien. Dijo rápidamente y en voz más alta, «Su señoría, esto es una especulación irrelevante». «¿Especulación?», resonó la voz de Daniel como un cuchillo afilado. Se levantó lentamente de su asiento y se dirigió al escritorio del secretario, sacando con cuidado otro documento de su carpeta. «Esto», dijo, sosteniendo el papel para que el jurado pudiera verlo, «no es una especulación. Es un registro financiero verificado que demuestra una serie de pagos realizados a una cuenta privada registrada a nombre del primo del juez Harold Kensington, provenientes del holding propietario del contratista de las grabaciones de seguridad». Todas las miradas se posaron en el estrado mientras el nombre flotaba en el aire como un peso físico. Los músculos faciales del juez se contrajeron al apretar la mandíbula con fuerza. Alguien en la galería jadeó audiblemente. Con voz firme pero resonante, Daniel se volvió hacia el jurado después de colocar el documento frente al secretario. Declaró, «Estos son hechos y no acusaciones. Hechos importantes porque demuestran no solo que mi hermano fue incriminado, sino también que este juicio y todo el proceso ha estado contaminado desde el principio. Los destellos de escepticismo que habían albergado antes fueron reemplazados por algo más sólido y cierto cuando la atención del jurado se centró en él, inclinado hacia adelante. Cuando Daniel levantó otra carpeta, el fiscal reabrió la boca, pero cualquier objeción que estuviera expresando se desvaneció de sus labios. Daniel continuó. Y aquí está el registro de la cadena de custodia de las grabaciones de seguridad, firmado y manejado por una empleada que ya no trabaja para el contratista porque, según testimonio jurado en una declaración aparte, se le ordenó alterar las marcas de tiempo. Y aquí está el registro de la cadena de custodia de las grabaciones de seguridad, dijo Daniel. El alguacil se vio obligado a gritar para que se mantuviera el orden mientras la sala del tribunal estallaba en un torrente de exclamaciones y murmullos apagados. El juez aferró su mazo, pero no lo bajó, con la mirada fija en el chico en un tenso y silencioso punto muerto. Daniel no interrumpió la mirada. «Su señoría, en este punto, la defensa solicita la desestimación inmediata de todos los cargos contra Michael Carter por mala conducta de la Fiscalía, invención de pruebas y conflicto de intereses que compromete la imparcialidad judicial». Las palabras fueron formales, pero su impacto fue eléctrico y la multitud pareció sentir la tensión crepitando en el aire. El rostro del fiscal se había endurecido, su boca apretada en una delgada línea de derrota. El juez dio la impresión de que intentaría responder,
pero los documentos sobre el escritorio del secretario eran demasiado condenatorios y reales. 12 pares de ojos mirándolo con una mezcla de incredulidad y juicio le dieron la impresión de no tener nada en que basarse cuando miró hacia el jurado. Lentamente, pesadamente, se reclinó en su silla. Finalmente dijo, con la voz más baja de lo que había sido en todo el día, «La moción es concedida». Las palabras conmocionaron a la sala. Los periodistas se pusieron de pie de golpe, las cámaras destellaron en ráfagas rápidas, la cabeza de Michael Carter se inclinó hacia adelante aliviado, sus hombros temblando. Los jurados intercambiaron miradas, y algunos asintieron levemente como para confirmar que acababan de presenciar cómo la justicia rompía las barreras diseñadas para impedirla. El fiscal se sentó pesadamente, pasándose una mano por la cara. Daniel, por su parte, permaneció inmóvil un buen rato. Permaneció allí, con las palabras del juez resonando en su cabeza, antes de regresar a la mesa de la defensa y recoger sus papeles con la misma calma deliberada que había mantenido durante todo el día. Cuando finalmente volvió a mirar hacia el estrado, su mirada era firme e inquebrantable. Simplemente afirmó, a la ley no le importa la edad, le importa la verdad, sin reírse a carcajadas ni sonreír. Después, dio media vuelta y caminó por el pasillo central hacia las puertas dobles. La multitud lo miró con una silenciosa reverencia, normalmente reservada para las leyendas. La sala, aunque oficialmente suspendida, aún vibraba con la energía incesante de una tormenta que acababa de estallar. Mientras los espectadores intentaban procesar lo que acababan de presenciar, murmullos resonaban por toda la galería mientras los periodistas seguían tomando fotos, con sus cámaras destellando en ráfagas rápidas como luces estroboscópicas. Como si temiera que el frágil milagro de la libertad se desvaneciera si se movía, Michael Carter permanecía paralizado en su silla, agarrando la mesa con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos. De pie junto a él, Daniel apilaba cuidadosamente sus últimos documentos en la carpeta manila que siempre había estado a su lado. Había usado la misma carpeta durante sus años de preparación, y era la misma carpeta que soportaba el peso de sus futuros. A pesar de estar visiblemente conmocionado, el juez, que seguía sentado en el estrado, no intervino. «Señor Carter, ha presentado su caso», concluyó el juez en voz baja y mesurada. «Su hermano puede retirarse». Las palabras terminaron y no pudieron ser cambiadas, sonando como una campana. Michael se giró para mirar a su hermano menor, con la incredulidad y la gratitud en el rostro. La única palabra que susurró, «Danny», estaba llena de años de esperanza y dolor. Antes de dirigirse al tribunal por última vez, Daniel solo asintió levemente. Dijo con claridad, y su voz resonó por toda la sala, «Para que conste, este caso no se trataba de engañar a nadie. Se trataba de recordarle a este tribunal que la verdad no es una herramienta que el poder puede doblegar, es la base sobre la que se asienta la justicia». Sus palabras calmaron los murmullos y todos volvieron a él. Rebuscó en su carpeta una última vez y sacó una hoja de papel. Y para que la información sea completa, continuó, «Presento esta prueba complementaria, registros telefónicos de la noche del presunto delito. Mi hermano estaba lejos del robo cuando me llamó durante 15 minutos. La operadora verificó y selló la hora de los registros, haciéndolos irrefutables. Le entregó el documento al secretario no porque el caso hubiera sido desestimado y ya no fuera necesario, sino porque quería que fuera un registro permanente e inalterable. Incluso desplomado en su silla, el fiscal ni siquiera se molestó en levantar la vista. La irrevocabilidad de la prueba pareció aplastar las pocas fuerzas que le quedaban. Daniel se giró hacia el jurado, ofreciéndoles un breve gesto de respeto, luego hacia la galería, donde la mirada de Michael lo siguió como un salvavidas. Las esposas de Michael resonaron con fuerza en el silencio cuando el alguacil se adelantó para soltarlas. Al soltar las esposas, Michael se levantó y abrazó a su hermano. El momento fue tan crudo y desprevenido que incluso los periodistas más experimentados bajaron las cámaras un instante. Michael dijo en voz baja, con la voz quebrada, «Me salvaste la vida». Daniel negó con la cabeza. «No», dijo, «solo demostré la verdad. La verdad lo salvó». Se giró hacia el pasillo central después de soltar a su hermano. De nuevo, la multitud se dividió instintivamente, pero esta vez hubo aplausos, vacilantes al principio, que luego aumentaron a medida que la gente se levantaba. Algunos aplaudieron con asombro, otros con incredulidad ante lo que acababan de presenciar, pero todos eran conscientes de que habían presenciado algo extraordinario. Con una expresión tranquila en el rostro y la atención ya centrada en algo más que la sala del tribunal, Daniel pasó rápidamente junto a ellos. Afuera,
La brillante luz del sol lo golpeó como un nuevo comienzo. Michael apareció a su lado momentos después. El aire fresco pareció quitarle años de encima. En cuanto se alzaron los micrófonos, una oleada de reporteros comenzó a preguntar: ¿cómo se preparó? ¿Aceptará más casos? ¿Cuáles son sus próximos pasos? Daniel se detuvo en lo alto de la escalinata del juzgado y miró a la multitud. Dijo: no vine aquí hoy para empezar una carrera. Vine aquí para terminar con un error. Pero si algo he aprendido, es que la ley es tan fuerte como la gente dispuesta a defenderla. Seguiré en pie. Con Michael a su lado, desapareció entre la multitud mientras bajaba las escaleras. El juez permaneció sentado en la sala un rato, mirando la mesa de la defensa vacía, aún escuchando las últimas palabras de Daniel. A la ley no le importa la edad, le importa la verdad. Sabía que esas palabras lo seguirían, no solo como un recordatorio de este caso, sino como un desafío que no podía ignorar. Y para todos los que estuvieron allí para verlo, la imagen de un adolescente desmantelando un sistema que se le había impuesto se convertiría en el tipo de historia que sobrevive a los titulares, contada una y otra vez hasta convertirse en algo cercano a la leyenda.